La estación que te habla y te escucha, buenos días, buenas tardes, depende de donde tú estés en estos momentos. Y seguimos con todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa bendición espiritual que nos lleva a nosotros a vivir esta vida agradable, a buscar su presencia y a buscar su rostro cada día. Así que vamos a pedir la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para comenzar el mensaje de la palabra. Amante Dios que estás en el cielo, te damos gracias en estos instantes y te pido, Señor, que tú hable por medio de tu palabra a nuestros corazones. Necesitamos ser edificados, necesitamos, Señor, no solamente oír tu palabra, sino poder ponerla en práctica y que sea palabra viviente en nuestros corazones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis capítulo 7, verso 4 al 8 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. Y de la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y vamos a tener como título el número de los fieles. El número de los fieles. Hay algunas cosas generales que han de notarse aquí y que nos pueden ayudar a considerar claramente y a entender este pasaje. 1. Dos cosas se han de decir acerca del número de los 144,000 sellados. Es bastante seguro que no representa el número de los fieles en cierto día de generación. Los 144,000 representan a los que en el tiempo de Juan son sellados y preservados de la gran tribulación que les sobrevendrá en cualquier momento. Y esto vendrá a su debido tiempo, en el debido tiempo prolongado. Hay muchísimas interpretaciones en cuanto a esto. No tiene que aceptar la interpretación que yo pueda dar, porque hay un sinnúmero de interpretación. Y como dije al principio del estudio de Apocalipsis, el que llevamos verso por verso, solamente hacemos análisis y usted decide en los análisis que nosotros podamos brindarle a través de esta estación de radio. En el versículo 9 de este pasaje nos dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Se van a incluir en la multitud innumerable que precede de todas las naciones, los 144,000. Otra interpretación, otra idea de interpretación también podemos analizar es: el número de 144,000 representa no la limitación, sino la plenitud y la perfección, como lo sabemos. Es el producto de 12 por 12, 144. El cuadro perfecto, hecho aún más inclusivo y completo al multiplicarse por 1000. Esto nos dice que el número de los salvos será muy pequeño, sino al contrario, que será muy grande. Muchas personas serán salvas. La enumeración en términos de las 12 tribus de Israel no quiere decir que esto se refiere exclusivamente a los judíos. Uno de los pensamientos básicos del Nuevo Testamento es que la iglesia es el verdadero Israel y que el Israel nacional ha pasado todos sus privilegios y promesas a la iglesia. Pablo lo describe de esta manera: no es judío el que no es en el interior, el exterior,
si no es la circuncisión la que hace la exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior del corazón. Y la circuncisión de la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza tal no tiene de los hombres, sino de Dios. Pablo lo hace claro cuando escribe a la iglesia en Roma. De hecho, que cuando él escribe esta carta, escribe a una iglesia que aún no había conocido. Pero él habla categóricamente y con claridad meridiana. Vuelvo y repito, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne el que es judío. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6. Si una persona es de Cristo, es la simiente de Abraham y heredará según la promesa, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, verso 29. Es la iglesia la que es el Israel de Dios. Escúcheme bien. No es los judíos. Hay gente que son evangélicos y se han hecho judíos. En otras palabras, cuando tú eres un evangélico y te quieres circuncidar y quieres guardar la ley, quieres hacerte judío, tú estás extirpando de ti mismo ser parte de la gracia. Cuando el judío está dentro de la iglesia de Cristo, que es la gracia, es lo que Dios ha establecido para poder incluir a todas las razas humanas, no solamente a la raza judía. Ahora, por eso es que cuando el grupo de los sionistas es el grupo de personas evangélicas, que todo es Israel, ellos comen como Israel, hay hombres que se circuncidan, ellos quieren ser totalmente israelitas, pero ellos están ignorando el que hace esas cosas, que ya ellos son israelitas. Nosotros somos israelitas. Y yo no me he circuncidado. Y yo soy israelita. Pero ¿cómo puede ser, pastor? Bueno, vámonos a la Biblia. Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Ya usted es linaje de Abraham. Aleluya, porque la circuncisión no es nada. Para nosotros no. Era para los judíos porque Dios hace un pacto con Abraham y la señal es la circuncisión. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, esto es en Jesucristo. Y no sé cómo los evangélicos están dejando la iglesia para convertirse en judíos. ¿Pero qué está pasando? Es que la falta del conocimiento de las escrituras lamentablemente lo está haciendo a esta gente tomar esas decisiones. En Gálatas en el capítulo 6, verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pero ¿cuál es el Israel de Dios y cuál es la regla que está hablando el apóstol Pablo? La vida cristiana, la vida que nosotros aplicamos como cristianos. Acuérdate que Jesucristo había de venir y Jesucristo es el Salvador del mundo. No es la práctica ni religión judía ni ser judaizante. No, porque nadie ha podido ser salvo por medio de la ley. Somos salvos por la gracia. Lo que hizo Jesucristo fue que metió toda la ley, que metió toda la costumbre y todas esas cosas en Él. Ahora somos salvos en Él, por medio de Él y para Él. Aleluya. Esta es la salvación que tenemos. Pero muchos evangélicos, oye, aman tanto a Israel, y hay que amarlo porque dice la Biblia, orar por la paz de Jerusalén, y hay que orar por el pueblo santo de Dios, y hay que pedir cada día por Israel. Usted tiene que orar por Israel todos los días. Pero yo no me voy a poner el kippah, porque ¿qué? Yo no soy ningún primogénito. Yo no voy a usar ninguna de esas costumbres. No, yo no necesito usar esa costumbre. Ellos tienen que entrar, escúcheme bien, entrar ahora en Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo hombre. No importa que sea judío, que sea alemán, que sea dominicano, que sea americano, no importa de qué país o qué nación, no importa de dónde sea, tienen que entrar a la gracia por medio de Jesucristo, porque en el único que hay salvación es en Cristo solamente. Pero usted me va a responder, pero la salvación es de los judíos. No, viene por parte de los judíos porque Jesucristo es judío en la carne. Porque viene la promesa por medio de Abraham. Pero yo soy hijo de Abraham, sí, hijo de Abraham, con el mismo derecho como cualquier judío delante de Dios. Porque por medio de la fe, eso es lo que dice la Biblia. Los cristianos son la verdadera circuncisión. Y si usted como cristiano es la verdadera circuncisión, ¿por qué usted quiere salir del cristianismo?
para hacerse judío. Los que dan culto a Dios en el Espíritu, que se regocijan en Jesucristo, sin poner su confianza en la carne. En la carne, no estoy hablando de la carne como la lascivia, la lujuria. No. Cuando habla de la carne, está hablando de la raza judía. Aquí, cuando Pablo habla en Filipenses, que ya habló en Gálatas y habla otra vez en Filipenses, para que los hermanos de Filipo entiendan, los judíos que vivían en Filipo, que tenían que confesar a Cristo y que tenían que aceptar a Cristo para ser salvos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa palabra es poderosísima para aquellos judaizantes, para aquellos que se están convirtiendo al judaísmo, para aquellos que, oye, pero yo tengo amigos que son dominicanos y cuando yo los saludo, shalom, y me hablan en hebreo. Yo tenía un amigo que cuando yo usaba los términos griegos, que se escribe, escúcheme bien, el Nuevo Testamento en griego, él me decía que no, que había que hacerlo en judío, en hebreo. Pero señor, el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo, se escribió en griego. Entonces hay que conocer la letra o el lenguaje en el cual se escribió. Pero como él era judaizante, él decía, yo no uso ninguna palabra griega. Yo no uso ni creo en palabras griegas. Entonces hay que traducir el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, en hebreo, para tú poder entenderlo en hebreo. Hay una iglesia aquí, en California, aquí. Si usted está viendo en Facebook la montaña que usted ve ahí, detrás de esa montaña hay una ciudad. Detrás de esa montaña hay que darle la vuelta, pero está detrás de esa montaña. Está el condado de Orange allí. Y ahí hay una iglesia en el condado de Orange que el pastor es hispano y el culto no lo da en español. Lo da en hebreo. Escúcheme bien. El culto es en hebreo. Cuando usted entra a esa iglesia, usted se sienta. Usted puede hablar inglés, español, alemán, italiano. Usted tiene que ser judío o aprender hebreo porque él predica en hebreo. Ahora, yo no sé a qué nivel tiene su lenguaje en hebreo, pero él se hizo judaizante, él usa toda la costumbre judía y aún la Biblia y el Nuevo Testamento, él trata de buscarle el Talmud y toda esa práctica judía y su culto. Y se llama una iglesia evangélica. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Tú sabes cómo le llamo yo a eso? Herejía le llamo yo a eso. ¿Cómo, pastor? Sí, herejía. Una herejía dentro. Esa es una herejía. Y por eso Pablo le dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa era una palabra muy fuerte la que estaba usando el apóstol Pablo allí, para que esta gente judía, oye, que tú le dices al judío, al mismo judío, es Jesucristo, lo cual ellos habían negado. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas lo que le recibieron dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, que Cristo viene al judío, a los judíos, y los judíos lo rechazan. Entonces Pablo le dice a ellos, es solamente por Cristo que usted es salvo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Yo voy a Israel todos los años. Y amo ir a Israel. Y sabe la gente que yo he encontrado y he visto en Israel que se volvieron locos. Fueron, no pudieron soportar, no sé qué le pasó. Se quedaron ahí, se hicieron judaizantes. Y desde que duran un mes por ahí tirando en la calle, lo agarra el gobierno israelí y lo deporta a su país. Loco. Miles de gente. Trastornados, quedan locos. Porque ellos no han podido entender el amor de Cristo y la salvación que viene solamente por Cristo. Porque están escuchando a los evangélicos siendo judaizantes, que son judaizantes y que son judaizantes. Se cambian hasta los nombres. Se cambian los nombres. Yo tengo amigos evangélicos que ya no lo puedo llamar con el nombre en español. Tengo que llamarlo con el nombre hebreo. Te responden con el nombre hebreo. Y escúchenme. Yo no soy antisemita, por si acaso. Yo estoy hablando de las escrituras aquí. De las escrituras, porque estamos lejos de las escrituras cuando aplicamos todas estas costumbres que la misma Biblia está rechazando. Sí, la Biblia la rechaza. Léase el libro de Gálatas, léase la Biblia, léase el Nuevo Testamento, lo que presenta el apóstol Pablo en cuanto a la relación de Jesucristo. Es increíble, pero esa es una verdad. República Dominicana, esa islita, la mayoría de evangélicos, pero un porcentaje demasiado grande quiere ser judaizante. Pero un porcentaje demasiado grande, se lo estoy diciendo, demasiado grande.
Centroamérica, igual, completamente. ¿Qué ha pasado? La gente no se está dando cuenta que está entrando en herejía y que necesita ir a las escrituras y leer la Biblia y leer lo que las escrituras nos enseñan en cuanto a todas estas prácticas. Si hubiese sido así, como usted piensa, de que tiene que seguir practicándose eso, Pablo no escribe como escribió y Cristo no viene a morir. ¿Dónde no ve que Jesucristo fue rechazado por los judíos? Porque Él vino a hacer las cosas como Dios mandó, diferente a como los judíos pensaban que tenían que ser las cosas. Aunque el pasaje se presente en términos de las 12 tribus de Israel, se refiere a la iglesia de Dios en el nuevo Israel, el Israel de Dios. Estoy hablando de los 144,000 sellados. Sería una equivocación hacer hincapié en el orden de que se mencionan las 10 tribus, porque las listas suelen variar en el orden, pero dos cosas sobresalen. Número uno, sobresale. Judá ocupa el primer lugar que le corresponde a Rubén. Si nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 50, cuando Jacob bendice a sus hijos. El primogénito de Jacob, esto explica sencillamente por el hecho de que fue la tribu de Judá por la que vino el Mesías. ¿Usted se da cuenta? Cambió el orden ahora. Comienza con la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué no comienza con la costumbre judía? La costumbre judía tenía que comenzar con la tribu de Rubén, pero no comienza con la tribu de Judá. Comienza con la tribu de Judá, que es el cuarto hijo, en este caso de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá. El cuarto hijo. Rompe las reglas. ¿Por qué tiene que romper la regla? Porque el Mesías viene por la tribu de Judá y tiene que hacerse énfasis en Jesús, no en el término o la posición judaizante. Mucho más interesante es la omisión de Dan. Acuérdese que Dan fue una tribu perversa. Pasaron unos fracasos terribles allí con la tribu de Dan. Y que algunos exégetas, algunos escatólogos han dicho que por la tribu de Dan es que va a venir la descendencia del anticristo. Son opiniones, pero algunos piensan así. Aquí encontramos que la tribu de Dan no es mencionada. No es mencionada. Pero también tiene una explicación. En el Antiguo Testamento, Dan no conserva un lugar elevado y se relaciona frecuentemente con la idolatría. En el discurso de despedida de Jacob a sus hijos dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. En Génesis capítulo 49. Génesis 49, verso 17. Cuando viene la promesa que había dicho que era el 50, es el 49, el versículo, el capítulo. Y en el verso 17, mira la connotación que viene a Juan, a Dan, de la tribu de Dan. En Jueces, los descendientes de Dan se dice que hicieron un ídolo. Jueces capítulo 18, verso 30. Los becerros de oro que se convirtieron en el pecado se instalaron en Betel y en Dan. En primer libro de Reyes, en el capítulo 12, versículo 29, nos dice: y puso uno en Betel y otro en Dan. Y hay más. Hay un dicho curioso en el libro de Jeremías, capítulo 18, capítulo 8, verso 16, y nos dice: desde Dan se oyó el resoplar de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra. Vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había. Este dicho se tomó como una referencia al anticristo, la encarnación del mal que había de venir, y llegó a creerse entre los rabinos judíos que el anticristo había de proceder de Dan. Hipólito, uno de los padres de la iglesia, cuando escribe sobre el anticristo en su carta, Hipólito, en su carta, en su capítulo 14, en la carta de Hipólito, dice: como el Cristo nació de la tribu de Judá, así nacerá el anticristo de la tribu de Dan. O sea, esto viene desde antaño, la opinión de que Dan
va a ser quien producirá al anticristo, el personaje, al falso profeta, de acuerdo a la escatología. Esa es la razón por la que se omite Dan en la lista. Escúcheme bien, pero él era uno de los hijos de Jacob. ¿Por qué no está? Completándose su número en el nombre de Manasés, que normalmente se consideraba incluido en José. En este caso, entra Manasés, Benjamín, porque incluye a Manasés como parte de los hijos de José, que era uno de los dos hijos de José. Ahora nosotros podemos ver que estos 144,000 no son simplemente judíos. Los testigos de Jehová admiten que no son, un grupo que será específico para hacer algo específico, sino que son incluidos dentro del marco de todo lo que son salvos. A eso me refiero. Y trata de presentar la preservación de aquel pacto que Dios viene haciendo y los tratos que Dios tiene con su pueblo Israel, y añadiendo aquel pueblo que era despreciado y no amado. La que no era amada es amada ahora. Está hablando del pueblo despreciado y está hablando de nosotros, los que somos gentiles. Pero todo es en Jesucristo. Jesucristo es el único que puede dar salvación. No es afiliarse a ninguna religión. La religión no te da salvación ni te da vida. Llámese judaizante, evangélica, lo que usted quiera. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo hombre. Y si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tiene que confesar a Cristo para que pueda entrar en el reino de los cielos y para que pueda experimentar la gracia absoluta de Dios en tu vida. Solamente a través de Jesús y nadie más. Él es el Salvador del mundo. Él es el que te da vida eterna. En estos momentos, quiero invitarte a que tú seas del número de los fieles. Te atreves a decir, pastor, yo quiero ser del número de los fieles. Anhela ser del número de los fieles. Vamos a orar. Y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en estos momentos reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Perdona mis pecados. Limpia mi vida. Lávame más y más de mi maldad. Y gracias te doy, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Por Jesucristo. Amén. Si ha hecho esta oración conmigo, llámame al 951 al 737-1717. Muchas gracias. Te habló el pastor y doctor Andrés Serrano. Dios te bendiga.